Hola, bienvenidos a este nuevo episodio Claves del Éxito. Hoy muy atentos porque vamos a aprender de todo para librarnos de ese demonio que todos los emprendedores le tienen mucho miedo, que es Hacienda. O sea que muchísima atención. Hoy tenemos con nosotros un abogado experto, expertísimo, aunque no le gusta a mis invitados que les llame así, en impuestos y nos va a ayudar sobre todo a lidiar con esos pequeños problemas que tenemos los autónomos de vez en cuando con Hacienda, pero sobre todo a darnos muchos consejos de cómo llevar bien nuestro negocio. Buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Pilar, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado. Un Pues placer. antes que nada te quiero preguntar, porque yo sé que tú has escrito un libro que lo vamos a recomendar a todo el mundo, sobre no pagar impuestos y compartir con los demás o algo así, ¿no? Es el título. Perdona si no lo... Sí, no pagar impuestos para ayudar a los demás, se Para llama. ayudar a los Sí, demás. efectivamente. Pues me parece un muy buen punto de partida y además eres la primera persona que dice que le apasionan los impuestos. No, que va, tiene que haber un montón. Hay un montón, hay un montón. Lo que pasa que sí que es cierto que los profesionales fiscalistas y tal somos bastante discretos. Esa es la realidad. También yo creo que va un poco con el servicio que prestamos y a lo que nos dedicamos, claro. Bueno, discretos, pero has escrito un libro y hablas, bueno, Sí. tienes varios vídeos y blogs dando muy buenos consejos. Cuéntanos un poco tu trayectoria y por qué te metes de cabeza en este problema. Bueno, a mí me viene un poco de cuna, es decir, mi padre tiene una gestoría en Pontevedra y bueno, pues mi vida, mi niñez va al ritmo no tanto de las estaciones como de las declaraciones de impuestos, ¿no? O sea, yo eso lo he vivido desde que tengo uso de razón, ¿no? Es que pues en julio es el IVA, en abril es el IVA, la declaración de las rentas en junio, los agobios de enero, no sé. Claro, al final es muy difícil que mi padre no se llevase nunca ningún problema a casa, que pues el fin de Claro. semana pues igual comentaba con mi madre cuando yo era más pequeño, ya cuando era más mayor pues a veces me explicaba cosas, pues oye, que sepas que las sociedades pagan mucho menos impuestos que las personas físicas, porque es así la ley y tal. Cosas que igual la gente, hay mucha gente que no las sabe y otra directamente las aprende una vez que empieza a emprender, Mm, que se empieza a interesar por esto. Y sin embargo, en mi caso, pues es como el día a día, para mí es algo como muy natural y bueno, pues cuando ya fui creciendo, pues decidí estudiar también derecho, porque claro, el tema de los impuestos es un poco como más de números, ¿no? Entonces, sí, como que a los abogados en general no les gusta mucho. ya. No, el impuesto se relaciona con números. Luego los números, sí que es cierto que hay números, pero Sí, realmente las matemáticas no son tan importantes en derecho fiscal. No es contabilidad. claro. Sí que es cierto bueno, sí que es cierto que una cierta visión espacial y matemático-numérica hay que tener, ¿no? Pero sobre todo es más lógica, es más, es muy lógico, es un derecho muy lógico Sí, en el que la prueba es bastante limitada, no, porque claro, es poco subjetivo, digamos, ¿no? ya. En algunos aspectos. O Es sea, las normas, claro. aplicar la ley, ¿no? Claro, no es, oye, cuando, no, de qué sé, por ejemplo, un divorcio, hay que decidir a quién le damos la custodia, a los dos, a uno, al otro, tal. Es como muy subjetivo, vamos a escuchar a todo Claro. el mundo, ¿no? A ver qué dice, a ver qué dicen los vecinos, a ver qué dice la familia, a ver qué dicen los niños, si pueden y tal. No sé, como que es como algo como hasta cierto punto, muy a valorar por el juez. Sin embargo, el derecho Claro. fiscal es objetivo, es decir, o tú cumples los requisitos para aplicarte un beneficio fiscal o no los cumples, o tú has defraudado impuestos o no los has defraudado. Entonces, ¿qué Ya. pasa? Es muy complejo de entender y muy complicado las Sí. dos cosas. Entonces, bueno, que realmente a mí me parece apasionante porque es como filosofar, o sea, hacer Ya, una ya. demanda que es por escrito siempre, ¿no? Ya, ya, Es- ya. O sea, claro, no hay carga emotiva, está claro, ¿no? Bueno, pues no, esa parte, yo creo que es un derecho en ese sentido bastante frío, sí, sí, sí. frío, frío.
Y nos deja Sí. fríos a todos, porque ya vamos a entrar en materia y te voy a preguntar cómo definirías la presión fiscal en España. Yo no digo nada, dilo tú todo. La presión fiscal en España, mm, claro, a mí me gusta tener algo objetivo con lo que medir las cosas, ¿no? Entonces, Bien, a nivel de recaudación, España está recaudando bastante bien. seguro, sí. No es que estemos recaudando poco. Sí que yo creo que las personas se están empezando a dar cuenta, es que cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque, claro, se mezclan muchas cosas. Por un lado nos animan mucho a emprender, Sí, a montar negocios, a darnos de alta, incluso hay ayudas que promueven. El sí, problema es que, sí, claro, son incentivos muy a corto plazo sí, que no, al final no es lo que hace que un negocio continúe en el tiempo, prospere, porque claro, son otras cosas, ¿no? Es decir, que sí, que está bien, que den ayudas, pero claro, al final te vas a meter en unos gastos que no te los quita nadie y, y el riesgo que se asume al emprender es alto. No podemos decir, y más en un país como sí, España, y sobre todo yo, claro, un emprendimiento que vaya más allá de solo tu trabajo, ¿no? Pues, o sea, que claro, tú realmente estés contratando proveedores, contratando incluso trabajadores por cuenta ajena, o, es decir, tú no solo estás usando tu trabajo, sino que estás usando el trabajo de otras personas, sea por cuenta sí, ajena o por cuenta propia, ¿no? Comprando producto, tal. Claro, el riesgo, porque uno tiene que adelantar por lo menos el tiempo. sí, por supuesto. Bueno, y dinero, obviamente. Porque Y los dinero. impuestos, o sea, el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades, o sea, eso está ahí y sí o sí. O sea, Claro, es el legal. tema es, muchas veces la realidad sale mal, Claro. vamos a decirlo. O sea, a pesar de todo lo que se promueve el emprendimiento, porque luego encima hay como, ¿en qué momento uno deja de ser emprendedor y pasa a ser un empresario explotador? Claro, Quiero decir, ¿en qué momento ocurre eso? Porque, claro, las personas la misma, ¿no? sí, Eh, y, y, ¿Vale? Hay algunos que tienen éxito. Pues los que sí, tienen, y claro, o hay temporadas que tenemos éxito, o que ya, tienes éxito, ¿no? Entonces, de repente te entra un pico de un ingreso muy alto, y claro, el sistema fiscal no te permite, digamos, planificar. oye, que he estado 10 años para llegar a este punto, porque muchas veces son caminos largos. He Sí, sí, estado sí, 8 sí. años para llegar a este punto en el que, y este año por fin gano bien, gano dinero, y más de la mitad me lo lleva el Estado. Sí, ese es el terror que Entonces todos tienen. claro, claro, porque el sistema fiscal no tiene en cuenta todo el esfuerzo previo. Claro, que tú no Claro, has ganado ese dinero por lo que has hecho ese año, porque eres un emprendedor, eres un empresario, no eres un asalariado, no es por el trabajo de este año, es por el trabajo de igual, a veces 5 años, a veces incluso sí, 10 años. Entonces, claro, he estado, he pasado, incluso los emprendedores muchas veces pasamos penurias, vivimos muy claro. austeramente, ¿no? No como el resto de la población, y por fin te llega tu momento y hay que pagar un monto. Y Sí. entonces entran las prisas, que si me voy de España, que si ya es tarde, y qué hago, vale, pues a ver qué podemos. Ese sería, digamos, el dolor que tenemos. El dolor, el dolor. Y a ver, ¿se puede reducir esa carga sin desequilibrar las cuentas? Pues eso es que todo el mundo dice, pero por favor, que bajen los impuestos. O sea, ¿eso es posible? Realmente hay un concepto que es muy interesante, que es la curva de Laffer, que es cuando los impuestos están en el 0%, se recauda el 0%, obviamente. Pero Claro, cuando los impuestos están en el 100%, también se recauda el 0%. ¿Por qué? Porque si tú pones un impuesto del 100% sobre el sueldo de las personas, nadie va a querer trabajar. Porque claro, ¿para qué? Si tengo que dar el 100%. obvio. Entonces, hay un punto óptimo que es un punto intermedio. Sí, Ese punto intermedio no es igual de alto si a lo que le estamos cobrando impuestos es trabajo o es capital. Digamos, el capital es muy sensible a los impuestos. Entonces, tú, por sí, ejemplo, si estableces un impuesto a la riqueza, como puede ser el impuesto sobre el patrimonio en España, ¿no? sí, O el impuesto sobre sucesiones, que es un impuesto a la riqueza una vez que la reciben sí, mis herederos, ¿no?
Y muy polémico, Eh, además, muy polémico ese impuesto. Esos impuestos, la gente o sea, las personas enseguida, primero, tienen la capacidad de evitar pagar ese impuesto con cierta facilidad y entonces enseguida escapan pues por ejemplo, de España, se van de España Sí, directamente. Se sí, van de pero España directamente. Si me lo vas a poner muy difícil, pues me voy a Andorra, o me voy a Portugal, o me voy a Mónaco, o me voy a Emiratos Árabes Unidos, o me voy a Chipre, ¿por qué? Porque yo ya sé, o sea, yo ya sé que soy rico, tengo un capital acumulado y no. ¿Y cuánto me voy a ahorrar? ¿Me voy a ahorrar 100.000 euros, 200, 1 millón de euros al año? Por 1 millón de euros al año, la gente se va. sí, ahora que estás entrando en el tema de los youtubers, Claro. explícanos un poco esto, porque no sé yo hasta qué punto se van a librar, ¿no? Cuéntanos. Claro, luego es, como es la norma, es terrible, ¿no? Es decir, eh, es que si tú has sido residente fiscal en España, no es tan fácil como irte y estar 183 días en otro país. Es En que Andorra eso, o por donde sea. ejemplo, no es suficiente, no es suficiente. Es decir, obviamente si tú estás 200 días en España, vas a ser considerado residente en España. Y de ahí, pero no es el único criterio. La ley tiene otro criterio, que es Sí, que tu centro vital, tus intereses económicos y personales están en España. Y claro, claro, ese es un concepto muy ambiguo que luego la ley concreta, pero que no es a un caso, que es el de que tu mujer y tus hijos menores vivan en España, en los que consideran que tu centro de intereses, es digamos, España. personales es España, pero ese es un ejemplo, o digamos un caso ya que viene regulado por la ley. Pero imaginaos una persona que todos sus ingresos o todos sus beneficios proceden de España. Sería muy fácil para la agencia tributaria decir, no, es que tu centro de intereses vitales está en España. No, pero yo he Y estado clientes, 365 días fuera de España. Ya, pero tus clientes, tu vida, tus patrocinadores, tu audiencia, por ejemplo, en el caso de un youtuber, es que están todos, es que son fundamentalmente españoles. Entonces tú me dices que estás en Andorra, vale, pero bueno, tú te fuiste hace 4 años y todavía no ha prescrito el derecho que tiene la Agencia Tributaria Española a a decir que tienes reclamarte. residencia, a reclamarte y decirte que tenía residencia fiscal en España. Entonces, mándame las cosas, no te las quiero mandar. Bueno, pues entonces ya empezamos a tomar medidas. Claro, ¿Qué medidas puede tomar el Estado? Pues pueden hacerte un acta que tú puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo y que sea un acta de disconformidad. Y a partir de ese momento te pueden hacer un embargo preventivo de bienes, incluso antes de terminar el procedimiento de inspección. Con lo cual, tú eres residente fiscal en Andorra, pero tienes, por ejemplo, inmuebles en España, pues, o cuentas bancarias en España, a te las embarcar. van a embargar. Y además es que, el que tú tengas inmuebles o el que tú tengas cuenta bancaria en España es un indicio de que el centro de tus intereses vitales está en España, ¿no? Sí. ¿Y qué se puede hacer? Por ejemplo, ya no solo el caso de los youtubers que obviamente ganan muchísimo dinero a ver, no podemos, no es la mayoría, ¿no? Pero por ejemplo, lo que está Ujú. pasando ahora, que hay emprendedores que les está empezando a ir bien y que quieren Eso es. abrir su empresa en otros países, por ejemplo en Lituania, en Estados Unidos. Sabes que ahora hay mucha moda que hasta no sé qué punto esto Eh, hay que fiarse mucho de estos gurús que te venden la empresa en Estados Unidos, ¿no? bueno, sí, la típica, ¿no? De que me hago la empresa de la web. Vamos a ver, ese tipo de estrategias de utilización de varias jurisdicciones están muy bien para contribuyentes muy sofisticados, es decir, grandes patrimonios, porque hacer esas cosas bien y que realmente uno esté realmente protegido cuesta muchísimo dinero. Entonces, el ahorro de impuestos tiene que ser brutal. Claro. Bien. Yo, para la mayor parte de las personas, creo que es más difícil, porque es más difícil ponerte a invertir que pagarle 500 euros a uno para que te haga o 1.000 o lo que sea, Claro, porque te haga una sociedad en Delaware. Eso es muy fácil. Ahora, eso no te va a ser, yo pienso que eso va a ser muy, muy complicado que luego eso funcione. Sin embargo, hay algo que es muy difícil, porque claro, estamos a 1.000, somos emprendedores, estamos haciendo 1.000 cosas y ahora yo te digo, una vez que empieces a ganar dinero, ese primer sí, dinero va a pagar impuestos. en España o donde sea, en Bueno, España. en España, en principio. Ese dinero, en vez de esforzarte por no pagar impuestos, ese primer dinero que después de esos que hablamos antes, ¿no? Esos 5 o 6 años o a Sí, veces 10, y empiezas ya a ganar dinero de verdad, del bueno,
ese dinero va a pagar impuestos. claro, No te vuelvas loco con los primeros, lo primero cuando empieces a ganar dinero, no te vuelvas loco de no quiero pagar, no quiero pagar. No, ese primer dinero claro. va a pagar. Ahora, ¿qué puedes hacer? Ese, que es difícil, pero es sencillo a la vez. Inviértelo. Ujú. Ese excedente que ya ha tributado en IRPF, igual hasta casi el 50%, porque has tenido un año estupendo, fantástico y tal, ese excedente inviértelo. Inviértelo en inmuebles, en acciones, en metales preciosos, en criptomonedas, en crear una sociedad. Si vas a Claro, tener medios, una cantidad de medios suficiente para justificar que esa sociedad exista independiente de tu persona, porque eso es importante. Si no, al final, claro. la sociedad a crear pasa lo mismo con cambiarte de país. Si no es real, si tú creas una sociedad, al final te la van a Sí, transparentar, te van a pasar todo el beneficio de la sociedad a ti, ¿no? Entonces, inviértelo en crear una estructura en tu claro. sociedad. ¿Y qué pasa? Eso es difícil, porque claro, compro Sí, unas acciones igual me bajan, compro plata igual me baja, compro Bitcoin igual me baja. Ya, claro. pero si lo haces bien, si lo haces diversificado, si lo haces con un orden, si tú, igual que has desarrollado un método para emprender, desarrollas un método para invertir, porque es que, es que necesitas hacerlo. Lo que uno no puede decir, no, yo es Claro, que yo soy emprendedor, esto de invertir conmigo no va. Va contigo porque es la única forma que tú tienes, primero, de evitar esos, porque claro, el emprendedor unos sí, años gana, cualquier empresa, grande o sí, sí, pequeña, sí, unos años sí, gana, otros años pierde. Las empresas no ganan todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. Entonces, sí, tú tienes que ir generando un patrimonio para cuando tu fuente de ingresos principal, que te lleva de tu trabajo, de tu esfuerzo, se seque, porque hay épocas que se va a secar. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Pues mm, creando un capital fundamentalmente financiero, yo creo que porque es lo más líquido, es mi sí, recomendación, que te va a generar también esas rentas. Que no es para jubilarte, no, es sí, te para poder entiendo. sobrevivir como emprendedor, porque tú como emprendedor tienes que aguantar varios años. Tienes que ser cuando empiezas, pero luego también, porque puedes tener luego Sí, varios años malos. Entonces, esas rentas del capital, sí, esas rentas del capital, por ejemplo, los alquileres de inmuebles no te van a dar, no son, claro, son rentas del capital, pero te van a tributar con el trabajo, ¿vale? Pero sin embargo, todo lo que son dividendos, intereses, ganancias patrimoniales, incluidas la de los inmuebles, eso va a tributar a unos tipos mucho más bajos, que empiezan en el 19% claro. Pero, por ejemplo, y te llegan hasta el veintitantos por ciento. Entonces, no, sí, eso te va a hacer pagar mucho menos. Y claro, luego, una vez que acumules suficiente capital, puedes empezar a utilizar la deuda. ¿Para mm, qué? Para no vender los activos que tienes. Tú cuando vendes, tú tienes un activo que se está revalorizando, sí, unas acciones de Apple. Y ahora mm, tienes 100.000 euros. Y las compraste por 50.000. sí, Si tú las vendes, vas a tributar por esos 50.000 euros. claro, claro, Mucho menos que tu trabajo. Mucho menos que tu trabajo, porque va a ser el veintitantos por ciento frente a casi el 50%. Entonces te vas a ahorrar la mitad de impuestos siendo la misma cantidad de renta. Pero si tú utilizas esas acciones de Apple para que el banco te dé un préstamo, tú vas a tener el dinero igual sí. y no vas a tener que pagar el impuesto. Es que por lo que estás contando, estoy pensando, por ejemplo, que muchos emprendedores, cuando pasan a esa etapa de consolidación y ya tienen que tomarse las finanzas en serio, porque bueno, lo que tú estás indicando, ya estamos hablando de una empresa que está dando beneficios, que unos beneficios, me imagino que a partir de 60.000, 100.000, 200.000, algo realmente significativo, porque es que aquí hay Claro, yo mucho... realmente lo que yo digo es que no puedes emprender, o sea, tienes que hacerlo a la vez. Tú Vale, ya cuando estás primero, para emprender deberías tener haber hecho un un ahorro, aunque capital, sea, sí, ya tienes que tener un cierto capital, porque si no, tu poder de negociación, por ejemplo, un cliente que no te pague, un cliente que sí, te negocie el precio, si tú tienes mucha necesidad de ingresar ya, digamos que tu capacidad de negociación se asimila a la de un trabajador, que tiene que pedirle a su empresa permiso para sí. subirse el sueldo. No, no, tú como trabajador no llegas a la empresa, oye, que mañana me voy a subir el sueldo, ¿verdad? No, claro. Claro, pero, y tú dices, como autónomo yo puedo poner el precio que quiera, sí, pero tienes que tener poder de negociación y poder de negociación sobre todo a nivel psicológico. Es decir, si tú sabes que si no ingresas ese dinero
vas a pasar hambre el mes que viene, vas a aceptar el precio que te diga el cliente. Ya, O lo razonable es que lo hagas, porque si no, igual te mueres de hambre, quiero decir. claro. Es que es difícil porque lo que estás planteando, claro, una persona cuando emprende, obviamente lo primero que hace es generar flujo de caja. O sea, yo a vender, tengo que tener caja. Y claro, si le va bien, como tú estás diciendo, claro, muchos pierden el norte. Y ahí es cuando o invierten mal o, yo qué sé, se compran un local que no les conviene, empiezan a contratar de más o incluso Claro, ellos gastos personales que no son vamos, no son coherentes con la empresa, ¿no? claro. Sí, bueno, Pilar, acabas de sacar, bueno, o sea, los demonios de cualquier emprendedor. Primero, confundir el cash flow de entrada con el beneficio, es decir, tú ves que te está Efectivamente, entrando cash, claro, pero como emprendedor tú luego tienes gastos. Ese cash no es solo para tú gastártelo, no es como si fueses un asalariado, que el dinero que te entra es tuyo. exacto, sí, sí, Las empresas tenemos obligaciones, tenemos que pagar a otras personas, tenemos que claro, pagar otras cosas. Bien. Segundo, siendo ese cash flow positivo y tus gastos tenemos controlados, de repente empezamos a hacer inversiones muy emocionales. En sí, por plan, supuesto. es muy difícil que la casa en la que quieras vivir sea una buena inversión. Por ejemplo, o sea, yo no digo que no sea buena inversión una vivienda, pero en la que tú quieras vivir, esa casa ideal con jardincito, piscinita, en una zona súper chula, no sé qué, que no tiene un tamaño estándar, Sí, sí, te pues igual entiendo. que es un poquito más grande de lo habitual, porque claro, al final el precio del alquiler te va de 1.000 a 2.000. Quiero decir, Sí, nadie va a pagar, ¿cuántas personas pagan un alquiler al mes de 4.000 euros? ¿Y cuántas pagan de 400 casi ya te tienes que ir a una habitación en muchas ciudades, ¿no? sí, 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 Entonces, al final, si tú te vas a algo muy que emocionalmente, que te presta mucho, difícilmente os va a ser una gran inversión. Y claro, tú cuando te endeudas para comprar una vivienda, estás adelantando que tú vas a ganar un montón de dinero y tú eres emprendedor y tú no sí, eres seguro que vayas a ganar ese dinero para pagar la hipoteca a esos 20 años o esos 30 años, lo que dure. es cierto, ¿Sabes? sí. Y además, o sea, lo estás explicando súper bien porque estamos dando realmente en el punto de dolor de la mentalidad del emprendedor en España que está cambiando y está mejorando, obviamente, ¿no? Y por eso, a ver, el miedo a los impuestos, ¿vale? Ese miedo a los impuestos, yo creo que parte de una mala organización, o sea, una falta de estructuración financiera y de tener en cuenta lo que tú estás diciendo. O sea, nosotros en el momento que montamos una empresa, trabajamos para nuestra empresa, independientemente de que seamos los dueños, ¿no? Pero yo es lo que digo siempre a los emprendedores, o sea, tú trabajas, tú te has puesto el nombre de CEO y estás a servicio de tu empresa, por lo tanto tú le debes a tu empresa y esa empresa obviamente tiene que crecer. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le puedes dar a un emprendedor a nivel, obviamente, los impuestos, o sea, su organización, cómo tiene que pensar a largo plazo en la organización de esos pagos que se van a venir? Y efectivamente, bueno, ya has hablado del tema de cripto, ¿no? De invertir en cripto. A ver, explícanos un poco qué consejos das tú a esos emprendedores de cómo organizar esa parte financiera para luego no tener esas reclamaciones de Hacienda y esos sustos. Vale, a ver, lo ideal es tener el problema de que ganas dinero y tienes que pagar impuestos, porque por lo menos eso ya implica que has hecho bien, digamos, la primera parte, en lo que son ingresos y gastos y Sí, tal. Eh, yo ahí ya sería más consultoría de negocios, no me voy a meter. sí, Una vez que tú ya tienes un negocio que genera beneficios sí. eh, fiscales, yo pondría el foco en el cash flow, en la Ujú. generación de flujo de efectivo, porque tú puedes tener ingresos fiscales y no tener, el cliente no te está pagando. Claro, Con lo cual, a ver si vas a estar pagando por unos beneficios que no has cobrado. exacto, sí, es verdad. Entonces, yo ahí pondría, yo sería o sea, una vez que ya la empresa de beneficios, controlar el flujo de efectivo, o sea, hay que intentar no facturar si no cobras. Por supuesto, eso La es ley no te lo pone fácil, porque la ley no está claro. pensada para hacerlo así. Hay muchos clientes
que te pagan a 60 días o tragas o no tragas, Sí, pero pues, yo volví al principio. Uno tiene que tener poder de... Es que si uno no va a tener poder de negociación y poder decirle a un cliente, mira, te bajo el precio, pero págame ya, claro. es que igual Sí, sí, emprender, sí. ¿no? O por lo menos tener, o tener un emprendimiento que, por ejemplo, en hostelería, que la gente te paga. La gente Claro, te te paga mi pagan lo cash. mismo. Exacto. Nadie va a una cafetería y te dice te lo pago dentro de 60 días. Efectivamente. Quiero decir, o sea, pero si te vas a, por ejemplo, a más servicios profesionales, tal, y todo el mundo te Sí, plantea pagar a 60, claro, tú estás facturando, la empresa, tu cliente se está sí, deduciendo el gasto en su impuesto, pero no te está pagando. claro. Entonces, Efectivamente. esa parte yo creo que sería y luego contratar a un profesional serio que te lleve la contabilidad y te Sí, presente las declaraciones. Eso es fundamental porque hay mucha gente que lo hacen ellos por sí mismos y no. sí, Vamos a ver, yo creo que aunque lo podemos hacer, porque legalmente se puede hacer, es una temeridad. Ya está. totalmente, sí. Yo creo que es eso. Sí, Y sí, luego y luego ir avanzando en todo lo que, o sea, ver tu empresa como una inversión sí, en todos los aspectos, tanto con los clientes como con los trabajadores. Yo no digo que no, uno por supuesto, a ver, yo me dedico a lo que me dedico y yo por mis clientes mato, ¿no? Como decía aquella. sí, sí, Pero mis clientes, yo estoy prestando, mi empresa es una inversión, entonces los clientes tienen que pagar, los trabajadores claro, tienen que trabajar, los proveedores tienen que proveer. Porque exacto. y si no es así, uno tiene que tomar medidas. No, 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 es que me cae muy bien, vea, pero es que esto es una inversión. Entonces, ese punto de racionalidad. Y luego, como muchas veces, sobre todo en muchos emprendimientos, por ejemplo, digitales como pueden ser los nuestros, ¿no? No es fácil invertir. Una Claro, vez que empiezas a generar beneficios, no es fácil invertir, porque, bueno, puedes mejorar la página web, obviamente. puedes desarrollar, pero puedes mejorar tu canal de Instagram o de tu YouTube o contratar Sí, una agencia de comunicación, ya, pero ¿cuánto eso valor está generando no te da eso? rédito ya, ¿Qué efectivamente. estabilidad financiera te da eso? Entonces, yo creo que en todo el emprendimiento digital, yo creo que la inversión financiera en principio no tiene que ver con tu negocio, y esa es la Sí, realidad, pero yo la veo fundamental también de cara a que esos ingresos que vayas generando en años siguientes tengan sí, una tributación mucho menor. Porque hay que pensar que cuando uno compra acciones de Apple, uno está comprando lo mismo que compran los grandes patrimonios del mundo. exacto, exacto. Entonces, no te pueden, de momento, no te pueden castigar Sí, a ti y hacerte pagar a ti un impuesto cuando todos los demás no lo pagan. exacto, efectivamente. No sé si me explico, Sí, porque sí, al final sí, los inmuebles, por ejemplo, es una inversión pues muy tradicional, que en España es muy sí, tradicional, pero los grandes fondos de inversión no tienen tantos inmuebles. claro. Empiezan a No, tener. En España no. O sea, España el inmueble es una inversión muy de clase media. sí, Por eso fiscalmente tributan los alquileres como los sueldos. ¿Por sí, qué? Porque esos propietarios de inmuebles no se van a ir de España. ya es verdad. No tienen manera de escapar de ese impuesto. Quiero decir, cuanto más cerca estás del supercapitalista, menos impuestos vas a pagar. Y cuanto más cerca estés del que vive de su sueldo, y si este mes no cobra, no sobrevive, más altos van a ser los impuestos. Porque piensa que el capital no tiene emociones, pero las personas sí lo tenemos. Sí, exacto. Si tú necesitas comer y te cuesta un 30% más por el IVA, ahora es un 21, que tampoco es tan poco, pero Sí, sí. imaginaos, vamos a ver, tú necesitas comer y te ponen un 50% de IVA. ¿Tú qué haces? Por no pagar el 50% de IVA no comes. No, Tú vas claro, a comer igual. Claro, entonces, obviamente. sin embargo, si tú tienes 50 millones de euros y te dicen, mira, si te cambias de país, te vas a ahorrar 5 millones de euros al año, pues por 5 millones te da para comprarte una casa en el otro país, vivir allí, viajar, pagarle los billetes de avión a tus amigos para que vengan a verte a tu Sí, país. Quiero decir,
Pues ahora voy a hacerte una pregunta porque ha habido muchos rumores de ciertas cosas que se han hecho en otros países. Bueno, Argentina ha bajado los impuestos y hay algunos estados de Estados Unidos, ya sé que la fiscalidad de Estados Unidos es distinta, pero que han eliminado o que no tienen desde hace tiempo el IRPF. Mi pregunta es, para dar un respiro a todos los españoles, ¿sería posible eliminar el IRPF en España? Sería posible si estamos dispuestos a que el gasto público disminuya drásticamente. Es decir, al final, eh, claro, la población demanda una serie de gasto público, una serie de gastos públicos. Sí, Y claro, hay en países donde esa demanda es reducida o hay en estados de Estados Unidos donde, bueno, pues no tienen la sanidad pública, la educación pública y la red de protección, de transferencias directas para el caso claro, cuando estamos en situación de desempleo o estamos enfermos o tenemos una discapacidad o tal. Entonces, claro, si queremos todo ese gasto, hay que financiarlo y se puede financiar con deuda, pero también de cara a endeudarte, no es lo mismo tener unos buenos ingresos por IRPF sí, que no tenerlos, porque hay que tener en cuenta que el 75% de la recaudación proviene de tres impuestos: IRPF, IVA y seguridad social. sí, Que al final es en la seguridad social, aunque bueno, no nos dan el parece. caramelito de cuando te jubilas, cuando seas mayor, pues vas a cobrar una pensión. Bueno, primero la cobras si llegas a jubilarte y sobrevives todo el tiempo que hace falta. Sí, Y, y dos, no hay una relación. Es decir, lo que tú cotizas no es que se esté invirtiendo y luego de ahí, de la rentabilidad actualizada de ese capital, a ti te pagan la pensión, ¿no? No está relacionado. Entonces, al ya, final, lo mires como lo mires, la seguridad social es otro impuesto. Entonces, claro, sí. pero eso es necesario, porque si queremos un sistema público de pensiones y tal, pues es necesario A ver, nos vamos a meter pagarlo. en un tema sensible porque tal y como está la situación política en España hoy en día, muchos que estén viendo esto van a decir, sí, sí, claro, el gasto público para que los políticos lo gasten en lo que no deben, ¿no? O sea, realmente es un tema muy sensible. Eh, además, tendríamos que tener una reforma fiscal muy grande en España, pero o sea, no solo de impuestos, sino de reparto. O sea, a ver, porque claro, dicen que España tiene un gasto muy, muy grande, con tanta autonomía, o sea, sin meternos en temas políticos, sin meternos en temas políticos, Hmm. ¿tú crees que España tiene cierta esperanza para tener una fiscalidad un poco más llevadera para el ciudadano? ¿Que es posible? O realmente es un fantasma decir que España tiene una presión fiscal muy dura? Porque a lo mejor es mejor de lo que pensamos, ¿no? España puede recaudar más bajando los impuestos. Bien, Especialmente si aceptamos que nos cuesta, como sociedad, aceptamos que a quien le tenemos que bajar los impuestos es a los ricos. claro. Eso es difícil de Si tragar. Sí, sí, es, sí. socialmente, yo entiendo que Sí, con los valores de la sociedad española esto es difícil de aceptar, pero si sí. bajásemos los impuestos al capital, sea de un rico o sea de un pobre, como puedo ser yo, que haya ahorrado, Que haya ahorrado, exacto. eh, vamos a aumentar muchísimo la productividad. Porque la productividad es un cociente muy básico, hay Sí, muchas teorías, pero hay una definición que yo creo que es la más clara de qué es la productividad. La productividad es cuánto capital por cabeza hay en un país. Es decir, eh, en Singapur no son más listos que los españoles, no, ni más listos que los keniatas. El tema es que el capital per cápita que hay en Singapur es extraordinario. Entonces, aunque tú no seas un capitalista en Singapur, sí, tú estás rodeado de gente que sí son capitalistas. sí, 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 sí. Y cuando tú eres el peluquero de tus vecinos y tus vecinos son todos ricos, a ti te van a pagar muchísimo más por cortar el pelo que si Exacto. estás en un barrio de una zona deprimida de Andalucía, por decirte algo. Sí, totalmente. Además, bueno, Milei ha hecho una reforma en el país
que ha liberado el ahorro, ¿no? O sea, va por ahí también el tema, A ¿no? ver, Argentina, el problema de Argentina es que con la importancia que ha habido a nivel de ordenación de la economía y de... es que- pero claro, es que el punto de partida era muy malo. Sí, ya es Quiero verdad. decir, Algo había que hacer. aún puede mejorar mucho Argentina, puede empeorar mucho España y todavía en España seguiríamos estando mejor. Porque hay que tener en cuenta que en España llevamos muchas décadas acumulando capital, mientras que en Argentina llevan muchas décadas quizás hasta Perdiendo. destruyendo capital per cápita. Ya, es Entonces, verdad. eh, el problema o sea, las cosas que realmente funcionan llevan mucho tiempo. Entonces, si en España empezásemos ahora con una fiscalidad y una normativa, incluso a nivel financiero y a otros niveles, que favorezca el capital, pues igual dentro de 20 años tenemos la renta per cápita de Luxemburgo o de Suiza. ¿Por qué no? ¿Por qué Claro, no? Pero va a llevar un tiempo. claro. El caso, ¿por qué en Suiza cuando va un español a trabajar de camarero a Suiza es mejor camarero cuando No, va a Suiza? no. No. ¿Qué hay en Suiza que no hay en España? Más capital per cápita. Entonces, ¿qué Claro. conseguimos? Si conseguimos que los sueldos, si favorecemos la acumulación de capital, los sueldos van a subir muchísimo en términos reales, no en esto de la inflación, que ahora si Sí, quieres sí, lo sí. tratamos también. Realmente ganamos mucho más y se recauda muchísimo más por IRPF, por IVA y por seguridad social. Y Claro. arreglamos todos nuestros problemas de gasto, de déficit y también de generación de riqueza y de aumento de esa riqueza en el tiempo. Porque el modelo que hemos elegido en España es el de atraer trabajo de personas pobres, Ya te de países entiendo. muy Sí. pobres que vienen aquí a trabajar. Entonces, la economía española crece y acumulamos algo de capital. O sea, España es un país capitalista. Ya. No lo comparemos. La gente, yo creo que nos calentamos mucho, pero es un país capitalista Sí, que sigue creciendo, que tenemos un estado de bienestar que es el que queremos o el que hemos acabado teniendo porque es lo que hemos ido demandando políticamente como sociedad sí, y que efectivamente eso tiene un coste también a la hora de crecer, pero no es un top, o sea, no tenemos por qué desmantelar el estado de bienestar. Lo que tenemos que aceptar es que tenemos que favorecer el crecimiento del capital, favorecer a las empresas, por el tema totalmente. que comentaba antes de la curva del hacer, porque las empresas y el capital son muy sensibles a los impuestos altos y si le subimos mucho los impuestos, se Se van con las marchan. empresas y las inversiones a otros países y los puestos de trabajo se generan en otros países y los sueldos se generan en otros países. Exacto. Es verdad. Entonces, Y solución hay, pero sí que exige una cierta valentía por parte del que, porque claro, es que dices, no sé, igual aquí yo he dicho esto, por cierto, todo lo que he contado aquí es lo que cuento en mi libro de otra manera, ¿no? sí, sí. Y bueno, pues genera muchísima animadversión en un sector de la población Sí, y sí, yo lo claro. acepto porque, oye, no a todo el mundo le tiene que gustar lo que pensamos, pero claro, lo que ofrecemos los fiscalistas, pues esto no es una idea mía, esto lo piensan muchos economistas, lo piensan muchos fiscalistas, Sí. que que sí, impuestos sí, que gastos sí, pero que no podemos ir contra los creadores de riqueza, ¿no? Porque al final de esa Sí, riqueza vivimos todos, los que somos dueños de esa riqueza y los que son dueños de esa riqueza y los que no lo somos. efectivamente. Y has nombrado el tema de la inflación y la verdad es que lo que está pasando en España últimamente es una inflación desorbitada que para que la gente lo entienda, o sea, es ir cada semana al supermercado y que cada semana te va subiendo el yogur 2 céntimos, 3 céntimos, 5 céntimos, o sea, y constantemente. Eh, Explícanos si la inflación se puede manipular, o sea, si es espontánea, como muchos piensan, o si es un producto creado por un sistema económico. La inflación es generada por parte de las instituciones públicas que controlan la moneda. Vamos, yo creo que habrá quien me lo discuta, pero yo creo que eso es una verdad como un templo. Vale. Sí. Dicho eso, lo que podemos hacer es adaptar el sistema fiscal a ese entorno inflacionario. Ujú. Entonces, ¿qué está ocurriendo cuando suben los precios de forma nominal, cuando en realidad no se está generando, no es que la vivienda valga más, es que todas las viviendas suben de precio, todo sube de precio porque estamos generando nueva moneda de la Sí, nada, sí, ¿no? es Entonces verdad. ¿para qué? Para financiar gastos, tal. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aumentando las bases imponibles. O Sí, sea, el número, la cantidad sobre la que aplicas el porcentaje del impuesto.
el tipo sí, que sea, ¿vale? Entonces, sí, en realidad estás subiendo los impuestos porque tú si vas a vender ahora una vivienda, lo que te dan igual no te da para comprar, seguramente no te da para comprar más cosas de las que te daba hace cinco sí, años. Pero tú vas a tener, en términos nominales, por la diferencia de precio, vas a tener una ganancia patrimonial y vas a tener que pagar el veintitantos por ciento en sí, IRPF. Entonces, efectivamente. como ese aumento de impuestos derivado del aumento de las bases ha ocurrido, y eso es objetivo, lo lógico para contrarrestarlo y que no llevemos los impuestos a un punto en que la gente deje de construir, en que la gente deje, las Sí, empresas dejen de construir, la gente deje de comprar vivienda, la gente deje de poner a la venta su inmueble, porque ve que lo vende y sí, lo que le quitan de impuestos no le compensa. sí, Y eso frena la actividad económica de todo el mundo, porque si nadie vende su vivienda usada, los agentes inmobiliarios no ganan. claro, Evidentemente, cada vez que una casa cambia de manos, ahí se generan un montón de gastos, de cambio de mobiliario, claro, sí, se genera riqueza para ese barrio, nuevos consumidores para ese barrio. Quiero decir, exacto. eso es positivo. Todo eso, si ponemos unos impuestos exagerados a la venta de inmuebles No como va los a que pasar. tenemos ahora, o demasiado altos, que eso seguro que ahora lo tenemos, no va a pasar. Entonces, lo que habría que hacer es bajar los porcentajes. Claro, Como por cierto, en la pandemia, como estaban subiendo tanto los precios en los supermercados, que luego se han quedado ahí, pero hubo sí, en muchos países que bajaron el IVA. sí, sí, es verdad. Aquí no lo hicimos, aquí mantuvimos el IVA y la recaudación fue espectacular. Fue espectacular la recaudación. Claro, es que está subiendo el impuesto porque estamos generando una inflación descomunal Claro, y por supuesto que los impuestos, los beneficios de las empresas aumentaron, claro, pero aumentan en términos sí, nominales. No, claro. no es que realmente la empresa no está ganando más. En las empresas en general no están ganando más. Es No, es que verdad. le has inflado la cantidad de dinero, entonces todo el mundo parece que gana más, pero en realidad igual El ganan lo coste de la mismo vida, o claro, el menos. coste de la vida Pero tú sí que es le más estás, alto. claro, pero tú sí que le estás cobrando más impuestos, ¿no? Entonces, eh, la inflación es el impuesto perfecto, porque cuando emiten la nueva moneda, gastan y es un cierto impuesto a todos los ahorradores. Claro, todo el que tiene dinero ahorrado se le devalúa en ese momento, con lo cual es Sí, un impuesto al ahorrador. Pero es que además esa impresión monetaria genera aumentos de los precios que generan aumentos de recaudación de todos los impuestos. ¿Qué pasa? Son aumentos de recaudación a corto plazo, porque si como sí, ocurre, ya estábamos un poquito a la derecha, yo creo que ya estábamos un poquito a la derecha del óptimo, es decir, sí, ya si suben más los impuestos, baja la recaudación. Si aún aumentamos más los impuestos, la recaudación a largo plazo, en términos reales, que esto es lo que es difícil de explicar a la gente, porque una cosa es que en euros esté recaudando más y otra cosa es que con esos euros compres menos, no te da para pagar lo que pagabas antes, no les da para pagar las sí, pensiones, no les da para pagar el gasto. ¿Por qué? Porque esos euros ya valen menos. claro. Bien, pasamos del tema de la inflación, que es, bueno, es interesante. Es que tenemos tantos temas que tratar que, a Bien. ver, podríamos dar ya, creo que un webinar o un curso. Vale, vamos Bueno. a Si recapitular un quieres, poco. tú córtame, ¿eh? Si veo que me extiendo mucho en algo, tú me No, cortas no, y ya está. tranquilo. Vamos a recapitular un poco, ¿vale? Porque partíamos hablando bueno, de Hacienda, de cómo nos ahoga con los impuestos, explicaste un poco la situación de qué se puede hacer para mejorar, pero bueno, son desde el punto de vista del emprendedor, los consejos que le has dado, ¿no? De invertir, que me parece estupendo. Ahora tú, más concretamente, explícame un poco tu experiencia de lo que estás haciendo, con qué situaciones que puedas contar, obviamente, te encuentras más de personas que te piden ayuda porque reciben esas famosas cartas de Hacienda que parece que si recibes una se te cae el alma a los pies. Cuéntanos un poco tu experiencia, si ha cambiado, si ha aumentado mucho, si tienes más trabajo debido a la situación y de tu experiencia, ¿qué consejos le das a la persona, los emprendedores, los empresarios que están viviendo situaciones así? Sí, a ver, la litigiosidad fiscal está yendo a más, en el sentido de que cada vez hay más gente que recurre. Y, Sí, bueno, creo que es consecuencia de que hay muchas veces que Hacienda te pretende cobrar una cantidad y
tú no estabas obligado a pagar. Ya. Claro, que esto Pero, cada vez es más frecuente, porque, claro, en la inspección de Hacienda nos encontramos con una situación que es anómala en nuestro sistema sí, jurídico, que la misma persona que te está acusando es la que te va a juzgar en el procedimiento de inspección. Es decir, el propio ya. inspector primero te va a acusar y va a decir, tú no has declarado estos impuestos, tú te has aplicado este beneficio fiscal y no tenías derecho a aplicártelo, tú has hecho mal la contabilidad, tú has hecho mal estas facturas, te has deducido gastos que no te podías deducir, etcétera, etcétera. Vale, te dice todo eso y te acusa de eso. Y al mismo tiempo te dice, ahora tú defiéndete, alega si quieres y yo decido. Pero claro, decide la misma persona que te ha acusado antes. Claro, Imaginaos, claro, es juez y parte a la vez. Entonces, a ver, es muy difícil. Al final, somos humanos, los inspectores de Hacienda, hay bellísimas también. personas, pero también son humanos. Entonces, es muy difícil. Por eso, por ejemplo, pues en el procedimiento penal hay un fiscal y un juez, no es el fiscal y juez a la vez, porque, claro, Sí, ya, ya, hay que ya. entender claro, como es decir, si te dedicas a acusar, pues hombre, y luego decides, pues ¿qué vas a decidir? En Sí, principio, pues que lo que tú habías acusado es lo correcto, ¿no? Bien, entonces la situación. Son muy importantes los plazos una vez que te dictan la liquidación o la sanción o la derivación de responsabilidad tributaria, que ahora cada vez está más de sí, moda, porque digamos es una forma de recaudación muy eficiente. Tú encuentras una persona que crees, Hacienda encuentra una persona que cree que puede ser responsable la deuda de otro, que no la ha pagado, y entonces ya. deriva responsabilidad. Es un procedimiento relativamente sencillo, de 6 meses, que tienes que hacer una propuesta y poco más, y luego ya derivación, y ya, claro, hay un mes para recurrir. Una vez que te llega esa Sí, liquidación, esa derivación de responsabilidad o esa sanción. Si se te pasa ese mes, estás prácticamente perdido. claro. Pero un mes no es tanto tiempo para preparar la defensa, alegar, preparar las pruebas, encontrar el profesional que te ayude. Es bastante poco tiempo, entonces. Claro. Y luego los profesionales que hacen esto bien, pues, bueno, espero estar incluido. Bueno, sí. Tenemos un precio de hora, pues estamos muy demandados. Hay mucha gente Mm, y hay gente que realmente, claro, a nosotros a veces nos contacta gente que le están reclamando 200, 300 euros. Claro, el coste de la consulta con nosotros puede superar el importe que claro, ya solo la consulta. Entonces, ya. mucha gente se ve obligada a recurrir por sí misma porque, claro, que esto es lo triste, ¿no? O sea, Mm, tú en el ámbito judicial tienes asistencia jurídica gratuita, ¿no? gratuita. Tienes el turno de oficio, pero tú con la inspección de Hacienda no tienes quien te ayude, te ayuda Ya, Hacienda, te ayuda Hacienda. Claro, tú puedes ya. ir allí y hablar con ellos. Pero Claro, a ver, la banca siempre gana, por lo tanto van a tirar para casa, ¿no? claro. Entonces, sí que, bueno, quitando, digamos, yo diría que la cantidad a la que ya a uno le puede interesar sería a partir de los 1.000 euros. Digo, hay una zona, digo, por Sí, poner, ahí seguramente te pueda compensar el coste de tiempo, de sí, dinero, de ver si recurres, si no. A partir de ahí, también hay mucha gente que se desanima. Es decir, claro, que ¿cómo voy a recurrir yo contra Hacienda y me van a dar a mí la razón? ¿Por qué? Porque es que Hacienda dice que lo ha hecho mal, eso no se puede discutir. Muchísima gente piensa ya. así. Y, y por eso yo creo que la litigación aún tiene margen de aumento, porque Sí, eh, mm, realmente mucha gente, a veces nos llega gente que si hubiese recurrido hubiese ganado con muchísima facilidad, ya. pero si no recurres en el plazo de un mes, si no presentas el recurso de reposición o reclamación económica administrativa en el plazo de un Ya no mes, tienes nada que hacer. es que es firme y poco puedes hacer. Entonces, los plazos son muy importantes y luego lo que también suele preocupar al cliente es el tema del pago, porque salvo las Claro, sanciones, que llevan si con las el cargo. recurres no hay que pagarlas, una vez que hacen la liquidación o tal, tú tienes que pagar o avalar o garantizar con hipoteca. Claro, Claro, complicado. o sea, claro, o sea, no es como, hay algunos supuestos en los que puedes pedir la suspensión si recurres sin garantía, pero son muy excepcionales, los tribunales lo suelen rechazar. Claro. Entonces, eh, claro, a veces son cantidades importantes para la persona. Imagínate una Sí, persona que, obvio. que no.
que le piden 50.000 euros y igual tiene un inmueble que vale más, pero no tiene la liquidez en ese momento para... Claro, claro, tienes que pagar casi en un mes también, un poco más, ¿eh? ya, Claro, para pagar. Entonces, ya, claro, la situación es... Y luego sí que hay unos incentivos que si no recurres nada y pagas todo, básicamente, ¿eh? Es un poco más complejo, pero por decirlo básicamente. sencillo, te reducen la sanción, como las multas de tráfico. Ya, Te como reducen la sanción a la mitad, claro, pero te quitan, digamos, un 25% muchas veces a cambio de que pagues el setenta y cinco por claro, ciento Entonces, claro, depende de Claro, a ver, eso más que una facilidad es una especie Claro, eso, pero psicológicamente es muy potente, porque la gente dice, claro, claro, nadie te puede garantizar, por muy claro que lo vea el profesional, el abogado fiscalista, sí, nadie te sí, puede garantizar que se va a ganar. claro, Entonces, claro, te dice, si no hago nada, un 25% de reducción, si recurro, es toda una incertidumbre, ¿no? Entonces, sí. es duro. Bueno, no, es que el tema es complicadísimo y yo estoy seguro que mucha gente va a decir, es que claro, aquí tema político, pero bueno, nosotros no vamos a entrar en el tema político. Para terminar, un poco de tu experiencia y tu visión y qué consejo les darías a las personas que están en esta situación para evitar no solo los sustos con Hacienda, sino que el negocio se hunda antes de lo esperado, que eso también pasa mucho. Yo creo que no hay que hacer trampas Bien, y si las haces, que no te pillen. vaya, muy sencillo. Y para eso tengo un buen abogado fiscalista. Entonces, la clave, como en tantas cosas en la vida, yo creo que es la estrategia. De momento, yo creo que o sea, en España hay que hilar fino. O sea, la estrategia tiene que ser, o sea, uno Sí, tiene que ir con una buena estrategia fiscal, financiera, aprovechar al máximo todos los beneficios que nos puede aportar la contabilidad, que son muchos. sí, Eh, no ir, o sea, así como dije antes, no hacer trampas, sí, tampoco ser más papista que el Papa. Quiero ya, decir, ya, ya, porque luego hay mucha justificación. Es que es muy psicológico todo esto, muy emocional, lo de los impuestos al ya, ya, final. ¿Eh? ya, Aunque dijimos que luego no tenía, pero el proceso es muy emocional, porque mucha gente dice, yo es que quiero pagar impuestos. claro, Es que yo quiero, ojo con eso, porque, o sea, igual para Hacienda el límite es que lo pagues, o sea, que todo lo que ganes se lo des. Quiero decir, ya, ya te no, entiendo, ya. no, no, o sea, hay gente que dice, no, no, yo todos los impuestos que hay que pagar los pago. Cuidado, cuidado, porque igual, o Igual no sea, tienes que pagarlos conforme a todos, qué criterio, porque ya, conforme a qué criterio, un criterio prudente, un criterio extremadamente favorable a la recaudación por parte de Hacienda, claro, porque claro, bueno, yo no digo que no, que cuando no le vaya bien no pueda compartir con los demás. Luego habrá quien discuta si pagar sí, impuestos es compartir o no es compartir, que hay otras formas, ¿no? sí, De solidaridad privada, a través de sí, fundaciones, sí, 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 de apoyar determinadas asociaciones, etcétera, ¿no? sí, Pero bueno, eh, aceptando todo eso, vale, pero entonces que no te deduces ningún gasto, porque Hacienda te ya, puede ya, discutir prácticamente cualquier gasto. sí, 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 No te aplicas ningún beneficio fiscal, pudiendo aplicártelo. claro, No, a veces tú tienes economías de opción, es decir, puedes hacer las cosas de una manera que no pagues impuestos o de otra que pagas un montón. Entonces, ¿tú cuál vas a elegir? ¿La que se sí, paga un montón? Quiero decir, muchas veces, bueno, nos han educado así. Es que, claro, para el Estado es muy importante que la gente pague impuestos. Entonces, se claro, nos ha enseñado que sí, que es bueno pagar, que cuanto más pagues mejor. No, no, pero a ver, pero uno con puede ayudar a los criterio, demás de muchas sí, maneras. La única forma de ayudar al mundo no es pagar impuestos. sí, 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 Entonces, lo que hay que entender es que es gris porque las normas son extremadamente complejas, porque las normas están pensadas para que solo los ricos se puedan aprovechar ya, de ellas. es verdad, sí, Claro, pero porque luego podemos ser muy súper de izquierdas, pero claro, es que si ponemos una fiscalidad loca
sí, y al capital y la aplicamos de forma contundente, es que nos quedamos sin empresas y sin capital y sin trabajo. exacto, exacto. Entonces, al final, el sistema fiscal es hipócrita, Ya, ya. Sí, pero sí, porque es la única manera de que pueda continuar, porque si no es hipócrita y no dice que se cobran impuestos a los ricos para repartir a los pobres, ya, entonces como que la gente no está de acuerdo, pero es que en realidad los impuestos se cobran a los pobres para dárselos a los pobres, porque es la única manera de que ya. se recauden impuestos. Porque si intentamos cobrarle impuestos a los ricos se van con su dinero, aquí no queda Exacto, nada exacto. y, y no hay impuestos Exacto. para recaudar y no hay forma de... Entonces, claro, ¿eso qué pasa? Cuando alguien que no ha nacido, Sí, pues yo creo que como casi todo el mundo, que no eres rico heredero de tu sí, sí, familia, sí, quieres progresar y mejorar en la vida, te encuentras con un techo. Te encuentras claro, con un techo porque el sistema no está pensado para que la gente prospere, para que tú nazcas pobre y te mueras rico. El sistema está ya. pensado para que tú nazcas pobre y te mueras pobre, y tú nazcas rico y te mueras rico. Pero porque es lo que nosotros hemos demandado, porque cuando nosotros pedimos que le suban los impuestos a los ricos, estamos diciéndole que le suban los impuestos a los pobres que ahorran. Ya. Pues muy interesante tu conclusión y la verdad que nos va a hacer pensar muchísimo todo lo que has dicho. Y bueno, te agradezco muchísimo todo porque además te has mojado un montón y creo que eso es muy importante y la gente aprecia la honestidad y sobre todo viniendo de un abogado. Totalmente. Álvaro, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Tu libro vale la pena leerlo, desde luego, y yo creo que nos has ayudado un montón y por lo menos nos has dejado muy claro lo que los emprendedores tienen que pensar más a largo plazo que al corto plazo. Muchas gracias, Álvaro, y un placer. Gracias, Pilar.